Algunos hombres se enteran de que su nieto lleva días viviendo a base de barras de cereal en una casa vacía. Algunos solo se sirven un trago y se vuelven a dormir. Yo llamé a un cerrajero y a un abogado antes del amanecer. Pero de eso hablaremos después. Jueves, 9 de abril. Valle de Bravo. 11:52 p.m. Estaba en mi sillón reclinable, medio dormido, con la repetición de un programa de pesca murmurando de fondo, porque eso es lo que hace un hombre cuando tiene 68 años y ya se ganó el derecho de quedarse dormido con la tele prendida. Mi teléfono se iluminó en el descansabrazos. Doña Rosa. Ahora bien, Doña Rosa no llama después de las 9. Tiene 79 años y se duerme con las gallinas. La única otra vez que me había llamado después del anochecer fue la noche en que un tlacuache se metió en su ático y necesitaba a alguien que la calmara. Así que cuando su nombre apareció a las 11:52 de un jueves, algo en mi pecho se me heló antes siquiera de contestar. Contesté al primer timbrazo. ¿Doña Rosa? Frank. Su voz sonaba delgada, cuidadosa. Perdón por molestarte a esta hora. De verdad lo siento, pero no sabía a quién más llamar. Ya me había enderezado en el sillón. ¿Qué pasa? Soltó el aire como si lo hubiera estado aguantando durante una hora. Llevo 2 noches oyendo a Toño a través de esa pared, llorando. Al fin fui esta tarde y toqué. Y él mismo abrió la puerta. Parado ahí en su pijama a las 4 de la tarde, con una caja de galletas saladas en el mostrador y la televisión encendida. Frank estaba solo. La habitación se quedó muy quieta a mi alrededor. Le pregunté dónde estaban su mamá y su papá, dijo Doña Rosa. Me dijo que se habían ido de viaje, que salieron el martes por la mañana. Le pregunté si algún adulto había ido a verlo, y dijo que un señor de la iglesia le llevó un sándwich ayer, pero que no sabía su nombre. Frank me preguntó si tú sabías. Lo primero que salió de su boca. ¿Ya lo sabe mi abuelo? Ya estaba de pie, ya estaba buscando mis zapatos. Voy para allá ahora mismo. Llamé a Toño antes siquiera de atarme las botas. Timbró una vez, solo una vez, como si él hubiera estado sentado junto a ese teléfono en la oscuridad esperando. ¿Abuelo? Cielos. Esa voz. 9 años y ya sonaba como un niño que había aprendido a no esperar mucho de nadie. Hola, campeón. ¿Estás bien? Creo que sí, dijo. Creo que sí. 9 años y ya estaba guardándose sus propios sentimientos para que nadie más tuviera que cargar con ellos. Toño, escúchame. ¿La puerta está con seguro? Sí, señor. Bien hecho. ¿Comiste hoy? Me comí unas galletas esta mañana. Y el señor Roy de la iglesia trajo un sándwich ayer, pero solo me comí la mitad. Guardé la otra mitad. No sabía cuándo iba a venir alguien. Había racionado medio sándwich por día y medio porque no sabía cuándo iba a llegar la ayuda. Me quedé parado en mi pasillo con una bota puesta y sentí que algo se me quebraba justo en el centro del pecho. Haz una maleta, campeón, le dije. Tu abuelo va para allá ahora mismo y no vas a pasar una noche más solo en esa casa. Silencio en la línea. Luego, tan bajito que casi no lo oigo. Abuelo, ¿hice algo malo? Porque Belén sí pudo ir, y yo le pregunté a mi mamá si podía ir yo también. Y dijo que el resort era muy caro para 2 niños. Mi cumpleaños fue hace 3 semanas. Me regalaron un videojuego. Pensé que tal vez hice algo, pero no puedo pensar qué fue. Me detuve por completo. Parado ahí en mi propia entrada, en Valle de Bravo, a la medianoche, con los zapatos a medio atar, y tomé una decisión en ese momento que no era emocional ni temporal. Era permanente. Toño, no hiciste ni una sola cosa mal. ¿Me oyes? Ni una sola cosa. Ahora ve por tu dinosaurio y tu sudadera azul y abre la puerta de enfrente. Llego en 6 minutos. Doña Rosa ya estaba sentada en los escalones de su portal
Cuando mis luces dieron vuelta hacia el callejón de los jacarandas, y Toño estaba justo a su lado, envuelto en una de sus cobijas tejidas, con una mochilita en los pies y un estegosaurio de peluche bajo el brazo. Cuando mis luces lo alumbraron, se paró derecho. Y luego corrió. No dijo ni una palabra cuando llegó a la camioneta. Solo se aferró y se colgó de mí. Lo levanté, todo su peso de 28 kilos, y lo sostuve ahí en la entrada de la casa de mi hija, y miré por encima de su hombro a doña Rosa, que tenía la mano sobre la boca, tratando de contenerse en esos escalones. «Llamé al celular de Marcos ayer por la mañana», dijo doña Rosa en voz baja. Sin respuesta. Le dejé un mensaje. Nunca contestó. Claro que no. Yo mismo abroché a Toño en el asiento, le acomodé una manta alrededor de las piernas, antes de cerrar la puerta. Doña Rosa tocó mi manga. «Frank, conozco a alguien. Una abogada. Derecho familiar. Es muy lista y no pierde. Se llama Diana Castellanos. Su oficina está sobre la calle principal. 20 años. Jamás ha perdido un caso de custodia en su vida. Mándame su número», dije. «Ahora mismo, doña Rosa». Ella ya tenía el teléfono en la mano. Toño se durmió antes de que llegáramos al final de la cuadra. Manejé a casa cruzando Valle de Bravo en silencio total, radio apagada, solo la calefacción encendida y su respiración lenta y pareja detrás de mí. En el semáforo de la avenida principal, se puso en rojo, y me quedé ahí sentado y pensé, no lo hagas, Frank. Lo hice de todos modos. Abrí el Instagram de mi hija. Ahí estaba, publicado a las 7:52 de esa noche. Marcos, mi hija Deb y Belén, parados en un balcón de resort en algún lugar de la Riviera Maya. La puesta de sol haciendo exactamente lo que hacen las puestas de sol cuando alguien quiere una buena foto. Deb, con un vestido ligero. Belén, sosteniendo una copita con una sombrillita adentro. Marcos, mi yerno, con el brazo alrededor de mi hija, sonriendo como un hombre que no tiene absolutamente nada pesándole en la conciencia. Leyenda. Viaje de chicas con mis 2 damas favoritas. Bendecido no alcanza a describirlo. 2. No 3. 2. El semáforo cambió a verde. No me moví. La camioneta detrás de mí tocó el claxon. Tampoco me moví. Me quedé ahí mirando esas palabras, hasta que el claxon sonó otra vez. Más largo esta vez. Bien molesto. Sí, amigo, pensé. Yo también. Llevé a Toño a casa. Lo metí en el cuarto de invitados con su estegosaurio y una cobija extra y un vaso de agua en el buró. Y me senté en la orilla de esa cama hasta que su respiración se niveló del todo. Luego fui a la mesa de mi cocina, abrí mi laptop vieja, hice una cafetera de café que no necesitaba y empecé a escribir cada cosa. Cada fecha, cada palabra que Toño había dicho, palabra por palabra. La versión de doña Rosa, la publicación de Instagram, las marcas de tiempo, el mensaje de voz que Marcos nunca contestó. Esto ya no era enojo. Esto era evidencia. A la 1:40 de la mañana, mi teléfono vibró. Doña Rosa había mandado la tarjeta de contacto. Diana Castellanos, Asuntos Legales Castellanos, calle principal, Valle de Bravo, 20 años de experiencia. La guardé, y abrí una pestaña nueva, y empecé a buscar vuelos a Cancún. Porque esta es la cosa de ser abuelo en Valle de Bravo, que acaba de sacar a su nieto de 9 años de una casa vacía donde el niño había estado racionando galletas y medio sándwich por 2 días completos. No te enojas. Te organizas. Si has llegado conmigo hasta aquí, hazme un favor. Suscríbete. No te cuesta nada. Significa mucho para mí. Y de paso dale like a este video mientras estás en eso. Te llevo hasta el final. Para las 3 de la mañana, tenía 2 boletos redondos a Cancún reservados,
una habitación frente al mar en el Hotel Puerta del Atardecer confirmada, y una solicitud de cita a las 9:00 enviada a la oficina de Diana Castellanos que decía simplemente: «Me llamo Frank Delany». Mi nieto quedó solo en una casa por 2 días, mientras sus padres se llevaron a su hermana de viaje a la Riviera. Necesito entender todas las opciones que tengo. Estaré en su oficina el día que regrese a la ciudad. Frank. Luego llamé a Marcos. 2:14 a.m. Sabía que no contestaría. No quería que contestara. Quería que se despertara a la mañana siguiente en esa habitación de resort, se diera la vuelta, buscara su teléfono y encontrara un mensaje de voz de su suegro esperándolo como una pistola cargada. Sonó el tono. «Marcos», dije tranquilo, casi alegre. «Solo quería que supieras que tengo a Toño. Nosotros también vamos a hacer un viajecito. Espero que la Riviera sea todo lo que querías que fuera». Dejé que la pausa quedara ahí, el tiempo justo. «Hablamos cuando llegues a casa». Colgué, caminé por el pasillo, fui a ver a Toño una vez más, acurrucado con ese estegosaurio, la cara por fin suave, sin líneas de preocupación en esa frentecita. Se veía exactamente como lo que era. Un niño, solo un niño. Dicen que vivir bien es la mejor venganza. Yo digo que la mejor venganza es vivir bien mientras tu abogada está armando en silencio un caso que va a doblar las rodillas de alguien. Pero de eso hablaremos después. Viernes, 10 de abril, 6:20 a.m. Iba por mi segunda taza de café cuando Toño entró arrastrando los pies a la cocina en calcetines, el pelo parado en 6 direcciones, el dinosaurio colgando de un puño, pareciendo un búho chiquito confundido. Se detuvo en la entrada. «Abuelo, ¿por qué ya estás vestido?» «Porque tenemos un avión que tomar, campeón». Parpadeó. «¿Un avión?» «Cancún, Quintana Roo. Tú y yo. Salimos en 3 horas». Ese búho parpadeó otra vez, más lento esta vez, como si tuviera miedo de quererlo demasiado. La comisura de su boca empezó a moverse. «¿Hablas en serio? ¿Te parezco un hombre que bromea sobre Quintana Roo?» Me miró durante un segundo completo, y luego soltó un grito que pudo haber despertado a toda la calle y salió corriendo a su cuarto. Y yo me quedé sentado en mi propia mesa de cocina en Valle de Bravo, y sonreí dentro de mi café por primera vez en 12 horas. Ese sonido justo ahí. Para eso era todo. Sábado, 11 de abril. Hotel Puerta del Atardecer, Cancún, Quintana Roo. 10:40 a.m. Entiendan algo sobre mí. Soy un hombre de 68 años del Estado de México que maneja una Chevy con 305,000 kilómetros y considera que una fonda de carretera es comida fina. Yo no hago resorts. No hago estacionamiento con valet ni servicio a la habitación, ni menú sin precios. Pero reservé la suite frente al mar de todos modos. Y cuando el Botones abrió esa puerta y todo el mar Caribe entró por las ventanas de piso a techo, como si alguien hubiera pulido todo el cielo, decidí que el servicio a la habitación no era la peor cosa del mundo. Toño entró detrás de mí y solo se detuvo, las 2 manos a los lados, el estegosaurio colgando de un puño. Se quedó mirando unos buenos 10 segundos. «Abuelo». Su voz apenas salió. «¿Somos ricos?» Me reí tan fuerte que tuve que dejar la bolsa. «Lo somos por los próximos 5 días, campeón». «¿Puedo tocar el ventanal?» «Puedes lamer el ventanal si le tienes las ganas suficientes. Ya estamos pagando lo suficiente por él». Soltó una risita brillante y sorprendida que rebotó limpia en el piso de mármol y corrió directo al vidrio con los 2 brazos abiertos. Justo ahí. Esa risita. Esa fue la que casi me desarma. Porque me cayó encima todo de golpe. No había escuchado ese sonido de él en meses, y ni siquiera había notado que se había quedado callado hasta que volvió. Los siguientes 4 días los voy a cargar conmigo hasta que me entierren. Día 1. La alberca con el tobogán en espiral. Toño bajó 14 veces. 14.
Las conté. Para la 8ª vez el salvavidas ya le daba el puño arriba. Para la 14, ya tenía una porrita de desconocidos animándolo abajo como si estuviera rompiendo un récord. Que, hasta donde a él le concernía, era exactamente lo que estaba haciendo. Día 2. Pesca de altura desde el muelle al amanecer con un capitán de charters llamado Rubén. Un hombre callado y curtido que puso una caña en las manos de Toño y se paró detrás de él todo el tiempo sin decir mucho, solo asintiendo cuando el niño hacía algo bien. Toño enrolló un pequeño guachinango y lo levantó como si hubiera sacado un marlín, con el cielo volviéndose rosa y dorado detrás de él. Abuelo, toma una foto. Saqué unas 30. Publiqué una en Facebook. Toño sonriendo de oreja a oreja. El pescado en ambas manos, el mar detrás. Leyenda. La primera pesca de mi nieto. Nunca lo había visto pararse tan alto. Sabía que Marcos la vería. La publiqué de todos modos. Llámenle información. Llámenle adelanto. Día 3. Una clase de cocina con una chef llamada Laura. Una mujer con cuerpo de que hubiera peleado contra caimanes para vivir. Y una carcajada que se oía 2 pisos más abajo. Miró a Toño como si fuera un primo lejano llegando a la comida del domingo. ¡Ay! Mira nada más. ¿Listo para hacer pay de limón? ¿O nomás viniste a la degustación? Toño me miró. Asentí. Enderezó sus hombritos como quien entra a una entrevista de trabajo. Estoy listo. Lo que siguió fue más ralladura de limón y migas de galleta Graham de las que he visto fuera de un pasillo de supermercado en toda mi vida. Se le pegó a Toño, a Laura, de algún modo a mí que estaba parado al otro lado de la cocina. Laura habló todo el tiempo de la cocina de su abuela en su pueblo, de que una buena base de pay es solo mantequilla y paciencia. Azúcar. Ese es todo el secreto. Toño escuchó cada palabra, con la lengua entre los dientes, las manos trabajando esa masa como si la hubiera hecho en otra vida. Al final, Laura probó su pay, cerró los ojos como si le hubieran entregado un premio, y dijo, «Este tiene el don. Tráelo la próxima temporada y lo hago mi asistente». Toño sonrió tan fuerte que pensé que se le iba a partir la cara. De eso también tomé foto. Ralladura de limón en la nariz, sonriendo como si hubiera conquistado algo. Porque lo había conquistado. Pero aquí está la parte que nadie vio. Cada noche, después de que Toño se dormía, salía a ese balcón, cerraba la puerta corrediza en silencio detrás de mí, y llamaba a Diana Castellanos. 900 en punto, cada vez. Diana no hacía plática ligera. 20 años en derecho familiar. Aparentemente los había agotado todos para 2006, y no le quedaba ninguno. A mí me venía perfecto. Noche 1. Cuéntame todo de principio a fin. No edites, solo hechos y horas. Hablé durante 35 minutos seguidos. Ella interrumpió exactamente 2 veces, ambas para precisar horas exactas. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. El tipo de silencio que significa que alguien está pensando, no titubeando. Aquí es donde estamos, dijo. Lo que pasó tiene un nombre bajo la ley del Estado de México. Frank. Dejar a un niño menor de 12 años sin supervisión adecuada por más de 24 horas cumple con la definición de negligencia infantil según el Código Estatal. ¿Estás seguro de eso? He construido casos con mucho menos. Esto es lo que tenemos. El testimonio de primera mano de tu vecina es sólido como una roca, es directo y ella lo pondrá por escrito. Tenemos la propia declaración del niño, que voy a necesitar grabada correctamente. Tenemos una publicación en redes sociales con marca de tiempo durante la ventana exacta en que estuvo solo. Y tenemos tu mensaje de voz estableciendo que tú fuiste el que realmente intervino. Hizo una pausa. También voy a querer los registros escolares. ¿Alguna bandera de maestros o consejeros en los últimos 2 años?
Puedo tenerlos para el lunes. Bien. Cuando esté de vuelta en Valle de Bravo, quiero el marco completo listo. Vamos a ir por 3 cosas a la vez, dijo. Visitas de abuelo ejecutables, un reporte formal a servicios de protección infantil, completamente documentado, y una solicitud de evaluación del hogar, dado el patrón emocional aquí. Exhalé lento en ese aire nocturno del Caribe. ¿Toño va a tener que testificar? Su voz no se movió ni un centímetro. No si hago bien mi trabajo. Y siempre hago bien mi trabajo. Le creí cada palabra. Noche 2. Diana me explicó el lado del dinero. Reestructuración del fideicomiso. La cuenta universitaria. El testamento. Hablaba de fideicomisos irrevocables, como otra gente habla del clima. Directo. Ya decidido. Una vez que se registra, está hecho, dijo. Ni Marcos, ni Deb, ni ningún abogado que ellos contraten, jamás lo vuelve a tocar. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada, Diana. Entonces tendré el papeleo listo antes de que aterrices. La noche 3 fue la que no estaba preparado para vivir. Estaba en el balcón leyéndole a Diana los registros escolares que le había pedido a la maestra de Toño que me mandara, 2 años de notas, una caída documentada en sus calificaciones, una bandera de la consejera escolar de hacía 4 meses que Marcos y Deb habían firmado, y luego no habían hecho nada al respecto, cuando oí que la puerta corrediza se abría detrás de mí. Toño, parado ahí en su pijama, el estegosaurio colgando, mirándome entrecerrando los ojos, con sueño y sospecha. Abuelo, ¿con quién hablas? Cubrí el teléfono. Solo una llamada de trabajo, campeón. Vuelve a la cama. Consideró eso con toda la seriedad de un juez de tribunal. ¿Entonces puedo tomar agua? Hay una botella junto a tu cama. ¿Puedo tomar el agua fancy de la refri chiquita? Estoy en el teléfono con una abogada armando un caso legal contra tu mamá y tu papá. ¿Y tú estás aquí negociando el agua del minibar a las 9:00 de la noche? Una botella. Y a la cama. Desapareció sin una sola palabra de discusión. Volví con Diana. Perdón por eso. Interrupción de niño de 9 años. Ya oí, dijo Diana. Y juro por mi vida que capté el más leve rastro de algo cálido debajo de ese tono plano y profesional. Suena como que está mucho mejor. De verdad lo está. Me alegra. Aférrate a eso. La diferencia entre cómo estaba en su casa y cómo está ahora bajo tu cuidado, eso va a importar muchísimo frente a un juez. Escribí eso palabra por palabra. Pero fue la noche 4, la que de verdad no estaba preparado para vivir. Estábamos en el restaurante del resort sobre el agua, manteles blancos, velas, el tipo de lugar donde la canasta de pan llega antes de que termines de sentarte. Toño estaba comiendo caracol frito por primera vez, haciendo una cara nueva con cada bocado, narrando cada uno en voz alta como crítico gastronómico, hasta que al final anunció con gran ceremonia que le encantaba. Yo estaba sentado ahí solo mirándolo, pensando, así se ve cuando nadie lo está haciendo sentir chiquito. Cuando de pronto dejó el tenedor, se quedó callado, miró el mantel un segundo, y luego me miró con esos grandes ojos cafés. Abuelo, ¿soy adoptado porque algo anda mal conmigo? Todo el restaurante siguió moviéndose a nuestro alrededor. Copas tintineando en algún lado, una pareja riéndose en la barra. Pero en nuestra mesa, todo se detuvo en frío. Dejé mi tenedor lento, crucé ese mantel blanco y le tomé las 2 manos entre las mías, y le dije la verdad. Todo, a su nivel. Con cuidado. Completamente honesto. Le expliqué qué significa adoptar y qué definitivamente no significa. Le dije que ser elegido no es un premio de consolación, es el premio completo. Le dije que su mamá biológica había sido joven y tenía miedo, y que lo que ella hizo había salido del amor, no de votarlo.
Le dije que yo cruzaría un huracán manejando. Volaría al otro lado del país y voltearía cada piedra en todo el Estado de México antes de dejar que una sola alma lo hiciera sentir como algo de sobra. Se le pusieron brillosos los ojos. Asintió lento, absorbiendo cada palabra con esa carita seria que pone. Luego miró mi canasta de pan. ¿Puedo comer de tu pan? Puedes comerte todo. ¿Y postre? Pide 2. Sonrió chiquito al principio, luego más ancho, luego la real, la que empieza lento y sube hasta los ojos y se queda ahí. Me excusé al baño después del postre. Me pasé agua fría por las muñecas y me miré en ese espejo un buen rato, porque había aguantado en esa mesa por él, firme y cálido porque eso era lo que necesitaba. Pero solo soy un hombre, y en algún lugar allá afuera sobre el agua, en una terraza de resort llena de antorchas tiki y fotografías cuidadosamente montadas, mi yerno estaba durmiendo muy tranquilo. Ese pensamiento es lo que me secó las manos, me enderezó el cuello, y me hizo caminar de vuelta a sentarme frente a mi nieto y tomar la decisión que se había estado construyendo en mí desde la llamada de Doña Rosa. No más espera, no más beneficio de la duda. Regresábamos a Valle de Bravo, y Diana Castellanos tenía trabajo que hacer. Si has llegado hasta aquí, y quieres más de estos, dale like y suscríbete. Significa más de lo que crees. Algunas personas necesitan una corte para encontrar justicia. Algunas solo necesitan una conversación. Marcos necesitaba ambas, y yo me aseguré de que las consiguiera. Domingo, 19 de abril. Valle de Bravo, 5:10 p. Toño se durmió en el avión de regreso, la cabeza en mi hombro, el estegosaurio en el regazo, una bolsa de pretzels a medio comer todavía en la mano, como si se hubiera detenido a la mitad de un bocado y se hubiera ido. La aeromoza nos sonrió recogiendo la basura. Levanté la mano. Déjalo dormir, por favor. Asintió y siguió callada. Me quedé sentado ahí a unos 10.000 metros con mi nieto dormido en el hombro, pensando en lo que esperaba en Valle de Bravo. No con miedo, sino con algo más parecido a la certeza, la que siente un hombre cuando ya sabe exactamente lo que viene y está listo para cada versión de eso. Marcos y Deb habían aterrizado 2 días antes. Lo sabía porque Marcos por fin había contestado mi mensaje de voz. No una llamada, ni siquiera una oración completa. 5 palabras por mensaje de texto, sin puntuación. Tenemos que hablar. Domingo en casa. Lo leí 2 veces. Luego lo reenvié a Diana con una línea adjunta. Lunes. En mi casa. 9:00 en punto. Me contestó en menos de 3 minutos. Ya liberé mi mañana. Traigo todo. Lunes 20 de abril. Mi cocina. 8:58 am. Diana Castellanos llegó a mi puerta 2 minutos temprano, cosa que aprendí que era lo más tarde que llegaba a cualquier lado. Blazer gris, tacones sensatos, un portafolios que claramente había estado en cuartos mucho más tensos que el mío. Puso su carpeta en mi mesa, aceptó café sin ceremonia, y se sentó como si hubiera estado sentada en esa mesa toda su carrera. Me caía mejor cada vez que la veía. No saben que estoy aquí, dijo sin levantar la vista de su carpeta. Creen que es una plática familiar. El más leve esbozo de sonrisa cruzó su cara. Lo es, solo que muy bien documentada. A las 9:02, oí el carro de Marcos en la entrada. Aquí vamos. Se abrió la puerta. Marcos entró primero. Mi yerno, 41 años, quemado por el sol de 10 días sobre el agua, con una camisa de botones como si se hubiera vestido a propósito para esto. Cansado debajo de ese bronceado, del tipo que el sueño no toca, porque no es cansancio. Viene de un lugar al que el sueño no llega. Deb entró justo detrás de él, barbilla arriba, hombros firmes, mandíbula apretada. Mi propia hija,
Y claramente había pasado todo el camino armando su argumento, entrando con la armadura puesta y lista para usarla. Marcos abrió la boca, y entonces vio a Diana. Se detuvo a medio paso como si alguien le hubiera cortado la corriente. «Papá». «¿Quién?» «Marcos». «Deb, esta es Diana Castellanos», dije amablemente. «Abogada de familia, 20 años. Oficina en la principal. Siéntense. Hay café». Los ojos de Deb fueron de Diana a mí a la carpeta abierta y de vuelta. Algo cambió detrás de ellos. Todavía no miedo. Recalculando. «Papá». Su voz estaba tensa. «Vinimos a una conversación familiar, no a una apertiva se sintiera. Por favor, siéntese, señora», dijo Diana. 4 palabras, nivel muerto. Deb se sentó. No porque quisiera, sino porque algo en ese tono hacía que la alternativa se sintiera bastante peor. Yo conocía ese tono yo mismo, directo desde un balcón de hotel en Cancún, y lo entendía perfectamente. Marcos se sentó junto a ella, las manos planas sobre la mesa, todavía sin mirarme. Él sabía. Había sabido desde que reprodujo ese mensaje de voz en algún balcón de resort, lo cargó 2 estados y 10 días de aire de mar, y lo llevaba puesto en la cara para cualquiera que estuviera prestando atención. Diana abrió su carpeta sin ningún teatro, sin pausa, sin construcción. Solo deslizó una hoja mecanografiada al otro lado de la mesa como quien pasa la sal. Una línea de tiempo. Limpia. Exacta. Sin una gota de misericordia en ninguna parte. Martes, 7 de abril. Marcos y su esposa salen de Valle de Bravo con la hija menor Belén, rumbo a la Riviera Maya. El hijo menor Toño, de 9 años, permanece en la residencia familiar en el Callejón de los Jacarandas, sin supervisión de un adulto. Del 7 al 9 de abril, se observa a Toño solo en la residencia por la vecina Doña Rosa, sin parentesco. Se reporta que el niño sobrevivió a base de galletas y un sándwich parcial durante el periodo de 2 días. Jueves, 9 de abril, 11:52 p.m. Doña Rosa contacta a Frank Delaney. Jueves, 9 de abril, 11:58 p.m. Frank Delaney recoge a Toño de la residencia. Marcos lo leyó. Ni un solo músculo de su cara se movió. Deb lo leyó. Cada músculo de la suya sí. Esto es completamente. No puedes, nosotros teníamos acuerdos. Señora. La voz de Diana seguía perfectamente agradable. Perfectamente inamovible. Voy a ahorrarnos tiempo a todos esta mañana. Lo que hay en esa página tiene un significado legal específico bajo el Código del Estado de México. Dejar a un niño menor de 12 sin supervisión adecuada cumple con la definición de negligencia. No estamos aquí para debatir si pasó. Pasó. Tenemos una declaración firmada de la vecina. Tenemos documentación de redes sociales con marca de tiempo. Tenemos el relato del niño, grabado y notariado. Deslizó una segunda página. Estamos aquí para hablar de lo que sigue. Deb abrió la boca otra vez. Marcos le puso una mano en el brazo. Firme. Ella se detuvo. Tomé nota. Lo archivé. La primera cosa real que mi yerno había hecho bien en todo este asunto. 2 semanas tarde, pero anotado. Diana lo expuso como cirujano. Limpio. Sin movimiento desperdiciado. 3 acciones ya redactadas, listas para presentarse. Visitas de abuelo ejecutables, no negociables. Un reporte formal a servicios de protección infantil respaldado por 2 años de registros escolares, incluyendo una bandera de la consejera de hacía 4 meses que Marcos y Deb habían recibido, firmado e ignorado por completo. Una solicitud de evaluación del hogar atada directamente al cambio documentado en el estado emocional de Toño. Con cada hoja que Diana ponía sobre la mesa, el color de Deb cambiaba de rosa blindado a un pálido muy específico, el color de alguien haciendo números en su cabeza y sin encontrar uno solo que le ayudara.
Marcos no se había movido, no había hablado. Estaba mirando esa línea de tiempo como un hombre mirando un accidente que él mismo había causado. Diana juntó las manos. El reporte a Servicios de Protección Infantil está completamente redactado. No se ha presentado. Eso sigue siendo una decisión por las próximas 72 horas. Silencio. Silencio real, con peso. Entonces Marcos levantó la vista de esa página y me miró directamente por primera vez desde que había cruzado mi puerta. Tenía los ojos rojos. Frank. Solo mi nombre. Cargando 2 semanas de todo lo que no había dicho. Todo doblado en una sola palabra. Esperé. No le di nada. Lo dejé cargar el resto del camino él mismo. Lo sabía, dijo, con la voz ronca y desigual. Todo el tiempo. Lo sabía. Deb dijo que era solo este viaje, que se lo compensaríamos cuando volviéramos, y me dije a mí mismo que era verdad porque era más fácil que se detuvo. Le trabajó la mandíbula. Pasé por su puerta con mi bolsa y él estaba sentado en su cama mirándome directo, y yo seguí caminando. Frank. Cerré la puerta de enfrente y me metí al carro. La voz se le quebró limpio en la última palabra. Deb se volvió a mirarlo filoso. Él no le devolvió la mirada. Mantuvo sus ojos en mí, rojos y exprimidos, y completamente sin nada con qué defenderse. El cuarto se puso tan quieto que podía oír mi propio reloj de cocina. Miré a mi yerno un largo momento. El hombre al que le enseñé a lanzar una caña de pescar desde mi propio muelle. El hombre que se casó con mi hija bajo una carpa en mi patio trasero, mientras yo me paraba ahí y daba un brindis que hizo llorar a media boda. El hombre sentado frente a mí, ahora que había empacado una bolsa, había pasado justo por la puerta de su hijo y había seguido caminando. Quería estar furioso. Estaba furioso. Pero debajo de la furia, más viejo que ella, había otra cosa. Pena, limpia y clara por el hombre al que yo creía haberle entregado a mi hija, y el que estaba sentado frente a mí ahora, al que no reconocía del todo. Me permití sentir eso por 3 segundos. Luego abrí mi propia carpeta. Sé que lo sabías, Marcos, dije quedito. Esa es la parte que me quitó el sueño. Dio un respingo como si lo hubiera golpeado. Bien. Deslicé la carpeta hacia él. Marcos la tomó. Leyó la primera página con cuidado. La bajó con ambas manos como si pudiera romperse. Deb la arrebató. La leyó más rápido. La bajó más fuerte. Mi testamento actualizado. Revisado y notariado por la oficina de Diana la semana anterior. Mientras Toño comía buñuelos de caracol y negociaba agua del minibar en Cancún. Una buena parte de mi patrimonio. La casa en la avenida, los ahorros, las 16 hectáreas que mi propio padre me dejó afuera de Valle de Bravo, ahora estaban en un fideicomiso irrevocable creado exclusivamente para Toño, para liberarse completo en su cumpleaños 18. Administrado por un fideicomisario independiente. Supervisado enteramente por asuntos legales castellanos. Irrevocable. Es decir, hecho. Es decir, ningún abogado que Marcos o Deb contrataran, sin importar lo caro, jamás le pondría un dedo encima. Mas una cuenta universitaria ya abierta, ya fondeada, ya generando intereses mientras estábamos sentados en esa mesa. Deb se quedó mirando esa página. Luego me miró, y por primera vez en toda la mañana, por primera vez desde que había entrado con la barbilla arriba y la armadura bien abrochada, la armadura simplemente desapareció. Lo que quedaba debajo ya no era enojo, era miedo, el miedo real. El que aparece cuando alguien a quien subestimaste mal, ya te ha ganado en cada movimiento mientras no estabas mirando. Papá, empezó. Tú elegiste quién te importaba. Dije. No levanté la voz. No me incliné. Solo lo dije como se dice algo ya decidido. Yo también. Nadie dijo una palabra.
Diana expuso los términos. 4 condiciones. Claras, específicas, vinculantes, sin espacio para negociar. 1. Toño empieza sesiones semanales con un terapeuta infantil certificado dentro de 30 días. El fideicomiso cubre cada peso. 2. Yo tengo visitas ejecutables, efectivas desde ese día. Fines de semana alternos, 2 semanas completas cada verano. Festivos acordados por escrito. 3. Marcos y Deb completan no menos de 4 sesiones de terapia familiar, juntos y por separado, documentadas. 4. El reporte a servicios de protección infantil queda sellado en los archivos de Diana por un año completo. Cualquier violación, una sesión faltada, un incidente, se presenta ese mismo día, sin llamada de aviso, sin segunda oportunidad. Presentado. Diana cerró su portafolios con un clic suave. Estas no son sugerencias, dijo, tan agradable como siempre. Son términos. Deb miró a Marcos. Un argumento silencioso completo pasó entre ellos en unos 4 segundos. Luego miró de vuelta a la mesa y dio un asentimiento apretado, como si le costara algo que no iba a recuperar. Le costó. Firmaron a las 10:20. Marcos se levantó para irse y se detuvo en mi entrada. De espaldas a mí, una mano en el marco. Su voz se atoró. «¿Está bien, Toño?» Dejé que esa pregunta flotara en el aire un momento. El tiempo suficiente para que se sintiera. «Lo va a estar», dije. «No gracias a ti, pero lo va a estar». Asintió hacia el marco de la puerta. No se dio la vuelta. Salió. Deb lo siguió sin una palabra ni una mirada atrás. La puerta hizo clic, cerrándose detrás de ellos. 6. Meses después. Octubre. Valle de Bravo. Toño me llama todos los domingos, 6 en punto. No ha faltado ni uno. La semana pasada habló 40 minutos seguidos sin parar a tomar aire sobre la escuela, sobre su terapeuta, la maestra Renata, que según él, siempre huele a pan de canela, lo cual es raro, pero la verdad le gusta mucho. Sobre el pay de limón que le hizo a Marcos para el Día del Padre con la receta de Laura. Sobre cómo Belén lo dejó escoger la película el viernes por la noche, y él escogió una que ella odiaba visiblemente, y se sintió un poco mal por eso. Pero siendo honesto, no tan mal. Esa última parte la sacó directo de mí. Elijo estar orgulloso de eso. Marcos va a cada evento escolar ahora. Se sienta en la tercera fila cada vez. Es el que aplaude más fuerte y no lo hace como un show. Sin grandes discursos, sin actuación, solo llega y se queda hasta el final. Todavía no es redención, pero es el camino hacia ella. Y yo sé la diferencia entre un hombre que actúa el cambio y un hombre que de verdad hace el trabajo. Marcos está haciendo el trabajo. Deb es más difícil, civil, presente, intentando en las semanas que está ahí. Y algunas semanas eso tiene que ser suficiente. Su consejera le dijo a Marcos, y Marcos me contó en una de nuestras conversaciones que lentamente han vuelto a empezar, que Deb había construido toda su idea de familia alrededor de Belén, y que Toño siempre había sido algo que ella no sabía cómo dejar entrar del todo. No soy terapeuta. No lo entiendo completamente y no voy a fingir que sí. Gastaron 20,000 pesos mexicanos para hacer que ese niño se sintiera como una ocurrencia tardía. Yo gasté bastante más para asegurarme de que jamás olvide que él era todo. Y justo ahí está toda la historia. Si este te llegó, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.